3 años de romance con mi esposa. El sistema que me trajo aquí reapareció diciéndome que finalmente podía volver a casa. Durante los últimos 10 días dejé de luchar, dejé de intentar separarnos. La dejé pasar sus noches con su nueva obsesión. Dejé que regalara las cosas que una vez significaron el mundo para mí. El día que me fui era mi cumpleaños, ella irrumpió con él, tiró mi pastel al suelo y me aplastó contra la ventana, acusándome de intentar hacerle daño a su hijo. «¿Cuándo te volviste tan cruel?», me preguntó. Me reí, demasiado cansado para explicarlo. «Tienes razón, soy así de cruel». Entonces dije, mirándola a ella y a él, «Ustedes dos tengan una buena vida». Y mientras ella observaba, me incliné hacia atrás y caí del piso 19, poniendo fin a mi vida en este mundo. Cuando el sistema, que llevaba mucho tiempo inactivo, volvió a la vida diciéndome que podía volver a casa, acababa de terminar otra discusión a gritos con Chloe. Ella acababa de regresar de un viaje con Julián, el estudiante universitario al que estaba financiando. Me vio acostado en la cama y se deslizó detrás de mí, sus labios cálidos recorriendo mi cuello. Me incorporé de golpe y la empujé instintivamente. «Chloe, puede que tú no te sientas sucia, pero yo sí». Se quedó congelada por un momento y luego se tocó la cara con una sonrisa autocrítica. Me sacó de un tirón de la cama y me arrojó frente al espejo del baño, agarrándome la barbilla con los dedos y con los ojos llenos de veneno. «Te doy asco, Leo. Mírate. ¿Ves algún rastro del hombre que solía ser?». Me quedé mirando mi reflejo, mi cabello estaba hecho un desastre, mi barba era irregular y las ojeras bajo mis ojos parecían moretones, la chispa optimista que solía definirme había desaparecido, reemplazada por un vacío gris y hueco. Unas finas líneas habían aparecido en mi rostro, borrando cualquier rastro de mi antigua vitalidad. Por una fracción de segundo, una imagen del rostro de Julián apareció en mi mente, juvenil, ardiente, con los ojos llenos de una desafiante mezcla de deseo y ambición. «¿Y qué, Chloe?», me burlé, apoyándome contra la pared mientras mis propios ojos me picaban. «¿Esa es tu excusa para engañarme?». Ella se acercó más, poniéndose de puntillas para trazar suavemente la esquina de mi ojo con su pulgar. «Te lo he dicho cientos de veces, solo me estoy divirtiendo. Cuando me aburra, volveré. Leo, siempre te he amado». Sentí náuseas en el estómago, una ola de disgusto, dolor y furia incontrolables me invadió. Cogí un frasco de colonia del mostrador y lo arrojé contra el espejo, que se hizo añicos en una telaraña de grietas. «Sal», rugí. «Simplemente lárgate». Después de que ella se fue, me quedé descalzo sobre el frío piso de mármol mirando por la ventana el enorme cartel digital que había al otro lado de la calle. Era una nueva campaña que ella había financiado para Julián, una fotografía de él modelando de cuerpo entero y sonriendo hacia la ciudad. Solté una risa amarga. Enfrentamientos como este se habían convertido en nuestra rutina durante el último año, un ritual doloroso que había evolucionado de una agonía desgarradora a una desesperación paralizante. Nunca se suponía que yo estuviera en este mundo. Hace 8 años me enviaron aquí en una misión para salvar a la trágica y rota protagonista, Chloe Sterling. En aquel entonces, el romance de su padre había llevado a la ruina a la empresa familiar, su madre se había quitado la vida y ella estaba ahogada en deudas. Sus ojos estaban vacíos, muertos para el mundo. Luego llegué yo en una mañana brillante y soleada. Me acerqué a esa chica frágil y derrotada, me mudé con ella a su pequeño apartamento tipo estudio y juntos sobrevivimos a base de ramen y pizza de $1, socavando poco a poco su muerte. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?», me preguntó una vez con apenas un susurro. Sonreí y tomé su mano. Quizás fue una directiva desde arriba. Ella bajó la mirada y habló en voz baja, «Ellos sabían que eras el mejor regalo que el cielo me había dado jamás». El día que cumplí mi misión, ella debió sentir que me iba a ir, me abrazó por detrás con los ojos rojos y sin dormir en toda la noche. Mi resolución se suavizó, me giré y la abracé fuerte. «Chloe», susurré, «no voy a casa». Después de eso, el sistema desapareció durante 5 años y nunca volvió a aparecer.
Y en esos 5 años Chloe me engañó. Comenzó en el tercer año de nuestro matrimonio, cuando empezó a patrocinar a un joven y hermoso modelo masculino llamado Julián. Todavía recuerdo el día que me enteré. Ella llegó a casa borracha, se desplomó sobre mí y murmuró: Leo, ¿has engordado? Casi me reí. Entrenaba religiosamente, mi masa muscular estaba tonificada y mi peso no había cambiado en años. ¿De qué hablaba? Más tarde miré su teléfono. El hombre que ella custodiaba, Julián, era un muchacho de 1,80 metros, con ángulos pronunciados y piel pálida, el polo opuesto de mí. Y ese nombre que ella susurró, ¿habría sido Leo o Julián? Los detalles de ese día están borrosos, solo recuerdo un rugido en mis oídos mientras mi mundo se volvía negro. Chloe se arrodilló frente a mí sollozando, diciéndome que fue un error, un lapsus momentáneo por algo nuevo. 3 años de noviazgo, 3 años de matrimonio, renunciando a todo mi mundo por ella, todo esto condujo a esto. No pude aceptarlo ni dejar que ninguno de los dos se escapara tan fácilmente. Así que, por acuerdo tácito, seguimos casados, pero nuestro amor era una cosa podrida, una hermosa rosa infestada de gusanos. No podíamos soportar tirarlo a la basura, pero nos daba asco aferrarnos a ello. Sus repetidas traiciones llevaron a ciclos interminables de peleas y resentimiento hasta que ambos quedamos exhaustos. Nuestros corazones se convirtieron en cenizas. Fue una muerte de 1000 cortes, cortando lentamente hasta el último pedazo de amor que teníamos. Así que, cuando el sistema finalmente despertó de su largo sueño y me habló de nuevo, respondí sin dudarlo: Sistema, me arrepiento. Quiero ir a casa. Anfitrión, te lo advertí. La historia después de completar la misión es impredecible, incluido el cambio de opinión de Chloe. Sin embargo, dado su excelente desempeño en la misión anterior, puedo concederle un privilegio único y reabrir el camino a casa. Solo hay una condición: el camino se abrirá en 10 días. El cansancio se instaló en lo profundo de mis huesos. Asentí. Bien, te quedan 10 días en este mundo. La cuenta regresiva para la salida ya estaba activa. El sistema volvió a quedar en silencio. La casa volvió a su silencio sofocante y muerto. Me sequé las lágrimas y comencé a empacar. No quería dejar ni un solo rastro de mí en este mundo. Reuní toda mi ropa, la metí en bolsas de basura y las tiré. Quité las fotos de la boda de Chloe y mías que adornaban las paredes del pasillo y saqué mi anillo de bodas. Cuando le propuse matrimonio, me arrodillé sobre una rodilla sosteniendo un modesto diamante de medio quilate que me costó todo lo que tenía. Mi voz se quebró cuando le pregunté: Chloe, ¿quieres casarte conmigo? Ella cayó en mis brazos llorando: Leo, eres la única luz en mi oscura vida. Seré fiel a ti y solo a ti por el resto de mis días. Ese pequeño diamante, aunque imperfecto, había contenido el amor más puro e intenso que Chloe y yo habíamos compartido jamás. Lo usé todos los días hasta que la vi en el brazo de Julián, con un diamante rosa de 5 quilates brillando en su mano. Después de eso, mi anillo quedó relegado a un cajón. Ahora usé ese anillo para romper el cristal de las fotos de nuestra boda, destrozándolas una por una. Finalmente, miré alrededor de la casa que estaba tan llena de nuestra historia y una extraña sensación de paz me invadió. Había luchado en este matrimonio tóxico durante 5 años, arañando y peleando contra lo inevitable. Ahora por fin podía irme, fue una especie de liberación. A la mañana siguiente bajé las escaleras, las luces estaban tenues. Chloe estaba sentada en el sofá bebiendo una especie de té de hierbas medicinales con una expresión ilegible. ¿Dónde están las fotos de la boda?, preguntó, y su voz me detuvo en seco. Su teléfono vibró sin parar, era Julián enviándole una foto de él mismo sosteniendo un reloj nuevo que ella acababa de comprarle, con una sonrisa de satisfacción en su cara. Cariño, ¿fui bueno anoche? Me encanta el regalo. Me aseguraré de ser aún mejor hoy, decía el mensaje con una cara de guiño. Ella me vio notarlo, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultar la pantalla. Las guardé, dije con calma mientras pasaba junto a ella hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Ella sonrió, se levantó y sacó un reloj de Van Cleef & Arpels de su bolsillo.
me agarró la muñeca y me lo colocó. Aún enojado, murmuró inclinándose cerca de mi oído con voz baja como un silbido de serpiente. Aquí tienes un pequeño obsequio de disculpa. Te queda bien, susurró. Leo, siempre serás mi esposo. Nadie puede reemplazarte. Ni siquiera Julián. Cuando me aburra de él volveré a ti, entonces incluso podremos tener un bebé. ¿Qué tal eso? La aparté con expresión fría, extendí la mano y rocé su cuello, el persistente aroma de colonia masculina se aferraba a la tela. Forcé una sonrisa sarcástica y me alejé. Chloe había estado embarazada una vez antes, pero ni siquiera lo sabía en ese momento. Yo todavía estaba obsesionado con su lealtad y me aferraba a una esperanza desesperada. Vigilé el hotel donde estaba con Julián y me quedé toda la noche en mi auto. Por la mañana la vi salir abrazándolo, su mano descansaba posesivamente sobre su cadera mientras la guiaba hacia el asiento del pasajero de su coche. Unos momentos después, las ventanas se empañaron mientras comenzaban a besarse allí mismo en el estacionamiento. Mis manos apretaron el volante, una rabia incontrolable y desgarradora me invadió y pisé a fondo el acelerador, estrellando mi coche contra el de ella. El bebé se perdió en esa colisión. Hacía meses que no dormíamos juntos, estaba claro de quién era el hijo. Ella me dio una fuerte bofetada en la cara y me obligó a arrodillarme y disculparme. Esa fue la cuarta vez que los vi juntos. Chloe me vio marcharme con un destello de sorpresa pero sin ninguna alarma real, simplemente asintió pensativamente y salió de la casa. No volvió durante 2 días. Durante ese tiempo observé con calma cómo los tabloides se llenaban de historias de sus últimas aventuras con Julián. Yo no llamé ni envié mensajes. En lugar de eso, comencé a liquidar los activos que habíamos acumulado a lo largo de los años, los bienes raíces y las joyas. El sistema me había dicho que podía ejercer mis derechos de conversión, que cualquier riqueza acumulada en este mundo podría transferirse a mi mundo natal. En los 2 primeros años de nuestro matrimonio, antes de que todo saliera mal, trabajamos incansablemente y construimos una pequeña fortuna. Aquellos fueron nuestros años de luna de miel, cuando nuestro amor estaba en su apogeo. Había transferido mi empresa completamente a su nombre y, a cambio, todas las propiedades que ella compró quedaron a mi nombre. Ella dijo que se sentía culpable por todas las dificultades que había soportado para sacarla del abismo y que solo dándome seguridad financiera podría sentirse en paz. Al final, no me dio suficiente amor, pero sí más que suficiente dinero para vivir lujosamente el resto de mi vida, incluso después de volver a casa. Faltando 5 días para que terminara la cuenta regresiva, salí de la ciudad. Todavía había una propiedad que no había vendido, una finca aislada en el Valle del Hudson, su regalo de aniversario para mí. En tiempos más felices, pasábamos allí todas nuestras vacaciones y la casa tenía un significado especial para nosotros. Iba allí para obtener la escritura y entregársela al agente inmobiliario. Al entrar en la entrada privada, me di cuenta de que no había regresado en 2 años, desde que comenzó el romance, pero el lugar parecía diferente. El pequeño jardín estaba meticulosamente plantado con hileras de rosas blancas. Confundido, salí del auto y usé mi llave para abrir la puerta, pero antes de poder girar la manija, la puerta se abrió desde adentro. ¿Qué? ¿Ya quieres más? Acabo de cansarte. Era Julián, sin camisa y apoyado contra el marco de la puerta, su sorpresa inicial se transformó en una expresión burlona y engreída. Sus ojos me miraron fijamente, llenos de desprecio y victoria. En un instante lo comprendí todo, Chloe lo había mudado aquí. Esta es mi casa, dije en voz peligrosamente baja. Te doy 5 minutos para que te pongas la ropa y salgas. Empujé la puerta para abrirla, pero él me bloqueó el paso sin una pizca de miedo. Lo siento, pero Chloe me dio esta casa. ¿Te la dio? ¿Cuándo se transfirió el título? ¿Crees que el dueño no lo sabría? Ella solo te dejará quedarte unos días. No te confundas pensando que eres el dueño. La cara de Julián se puso roja y luego pálida. Sin tiempo para discutir, saqué mi teléfono y llamé a Chloe, su desastre, su problema. Del otro lado, Chloe soltó una mueca de desdén.
Leo, es solo una casa. ¿Qué problema hay si dejo que el chico se quede ahí un rato? No lo molestes. Si lo haces llorar, será muy difícil tratar con él. Y otra cosa más, no escuché el resto porque Julián me agarró la muñeca y, con voz provocadora, dijo: Señor Vance, la escucho y la extraño. Sterling y ella estuvieron juntos 3 años antes de casarse, yo también llevo 3 años con ella. ¿Cuáles cree que son mis posibilidades de convertirme en el próximo señor Sterling? Subiré las apuestas, pondré al bebé en el vientre de Chloe a mi lado en la cama. A través del teléfono escuché el tintineo de fichas de póker y la voz distraída de Chloe. El otro día había una escultura artística de edición limitada en subasta, la compré para ti como regalo de cumpleaños. Aún intentaba halagarme. Mantener a Julián cerca es solo por diversión, como una mascota. Si estás tan enojado, le diré que se mude. Dejé escapar una risa fría. Chloe, ¿lo escuchaste? Estás embarazada de tu pequeño niño de juguete. Felicidades, serás madre, por fin se cumple tu deseo. La línea quedó en silencio, solo estática. Cuando Chloe finalmente me encontró, salía de un cementerio. Me quedaban 3 días y las palabras de Julián me devolvieron el recuerdo de otro niño, el que pensé que era mío y en quien había depositado mis sueños, solo para descubrir que era imposible. En estos días visité su pequeña tumba, dejándole dulces, sabía que no era mío, pero mis sentimientos no podían separarse. Si nada hubiera pasado, quizá habríamos tenido un hermoso hijo. No había vuelto a casa ni contestado sus llamadas, como si hubiera desaparecido. Cuando me vio, me metió en su coche sin decir palabra. Dentro, con impaciencia, me dijo: yo me encargaré de Julián. Una vez me dijo: un niño debe nacer del amor verdadero, solo tendré un hijo contigo, Leo, pero ahora tendría uno con Julián, aún fingiendo ser la esposa devota. La ironía era asfixiante. Crucé los brazos y miré por la ventana. ¿Y qué tiene que ver conmigo? El niño no es mío. Su mirada se volvió gélida y luego rió brevemente. Me agarró la muñeca y preguntó: Leo, ¿me dices que realmente no te importa en absoluto? ¿Dónde has estado estos 2 días? ¿Por qué no contestaste? Mi rostro era una máscara vacía. Chloe, me voy a casa. El silencio llenó el coche hasta que rió con arrogancia: ¿hogar? ¿Qué hogar tienes además de mí? ¿Tienes a alguien más en este mundo? La observé en silencio, con amargura. Así es como termina el amor, con palabras maliciosas para herir. Respiré hondo y salí del coche. Chloe golpeó el volante y se fue. En los últimos 3 días, fue más descarada, incluso trajo a Julián a casa por la noche y el ruido se escuchaba en toda la casa. Yo cerraba mi puerta sin preguntar. El último día, mi cumpleaños, Chloe se fue temprano sin mirarme. Pasé el día quemando cada foto nuestra y esperé hasta medianoche. Me compré un pastel pequeño, puse una vela, apagué las luces y pedí un deseo: regresar a casa sin problemas y no volver a ver a Chloe. Pero antes de soplar la vela, la puerta se abrió de golpe. Chloe entró, pálida y fría, seguida de Julián con el rostro lleno de rabia. Antes de reaccionar, me golpeó en la mandíbula: Leo, sé que no te gusto, pero Chloe es inocente, y el bebé también. ¿Por qué tienes que lastimarla? Me toqué la mejilla y reí amargamente. No sabía de qué hablaba, pero entendía que la confianza detrás del golpe venía de Chloe, que estaba a un lado con la mano en el vientre y una sonrisa fría. Leo, ¿no es esto demasiado? Ya mataste a uno de mis hijos. ¿Tenías que mandar a alguien a estrellar mi auto para matar al segundo? Sus palabras abrían viejas heridas, pero el sistema me recordaba que me quedaban minutos. Pasé junto a Chloe y abofeteé a Julián, vengando su golpe y cobrando mi recompensa por ser el otro hombre durante 3 años. Él parecía aturdido, con dolor fingido en la mirada. Chloe se frotó las sienes y, con un movimiento amplio, arrancó el mantel, haciendo caer platos y vasos al suelo, una metáfora perfecta de mis 5 años de matrimonio. Caminó hacia mí con tacones de 10 centímetros y, bajo sus cejas perfectas, la calidez se había ido, sustituida por una crueldad fría.
te dije que me encargaría de esto. ¿Por qué tuviste que provocarnos? Leo, ¿cuándo te volviste tan bajo y cruel? ¿O es solo otro de tus actos patéticos para llamar mi atención? Detrás de mí, la ventana estaba abierta, el viento del piso 19 se arremolinaba. El reloj marcó medianoche y la voz del sistema sonó, el camino a casa ya está abierto. Al completar tu muerte en este mundo, anfitrión, podrás regresar a tu mundo original. Reí suavemente y aparté la mano de Chloe. Tienes razón, soy así de cruel. Señalé a Julián y sonreí, me haré a un lado, tú y tu Julián pueden ser felices juntos. Chloe lo miró incrédula. Me incliné hacia atrás y caí desde el piso 19. 5 minutos después, una multitud se reunió abajo, la policía y los paramédicos llegaron, pero no había cuerpo ni una gota de sangre. Señora Sterling, ¿está segura de que su marido saltó del piso 19? Preguntó un policía. Chloe se quedó allí, mirando la ventana abierta con los ojos rojos mientras la lluvia le corría por el rostro. Lo vi saltar, susurró. ¿Cómo es posible? ¿Y en otros sitios? La terraza del segundo piso. ¿Alguien lo ha comprobado? ¿Es posible que haya caído en el balcón de alguien? Se dio la vuelta considerando las posibilidades. El agente negó con la cabeza, impotente. Señora Sterling, lo hemos comprobado todo. No hay rastro de él. La policía estaba desconcertada. Tanto Chloe como Julian juraron haber visto saltar a Leo Vance, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera evaporado. Julian estaba profundamente conmocionado. Una persona viva había saltado de una ventana justo delante de él. Desde esa altura, debería haber quedado hecho un desastre, pero simplemente se había desvanecido. Envuelto en una manta anticonvulsiva, tembló mientras se acercaba a Chloe, poniéndole una mano en la cintura. Vámonos a casa. Esto es demasiado raro. Tengo miedo. No terminó la frase. Una fuerte bofetada de Chloe le hizo vibrar la cabeza y se tambaleó hacia atrás. Ella se detuvo frente a él, con el rostro sombrío. Incluso siendo mujer, el aura de poder que emanaba de sus años como directora ejecutiva era abrumadora. Lo agarró del cuello, obligándolo a sostener su mirada. ¿Quién te dijo que golpearas a mi marido? Las lágrimas inundaron los ojos de Julian. Se mordió el labio con aspecto de estar completamente ofendido. Dijiste que me traías aquí para confrontarlo. Dije que te ayudaría a subir, pero entraste y le diste un puñetazo. Nunca accedí a eso. Su agarre se hizo más fuerte. Julian empezó a respirar con dificultad. Julian, si no hubieras insistido en montar una escena por este bebé, si no hubieras empezado todo esto esta noche, Leo no lo habría hecho. Iba a interrumpir este embarazo de todos modos. Solo quería tener un hijo para Leo. Julian miró a la mujer que tenía delante, con los ojos inyectados en sangre y el rostro contorsionado por una rabia tan intensa que parecía que quería matarlo. Estaba empezando a perder el conocimiento, con sus últimas fuerzas le arrancó los dedos. Chloe, dijo con voz ahogada, aún llevas a nuestro hijo en el vientre. El nombre Chloe la dejó paralizada. Así solía Leo decir su nombre con tanta suavidad. Volvió a la realidad y lo soltó, pero el rostro que vio no era el de Leo, era Julian, con la cara roja y tosiendo violentamente. Chloe se quedó atónita por un momento. La caótica escena a su alrededor se desvaneció en una nube de polvo. En un mar de rostros, el único que quería ver había desaparecido. La brutal realidad la derribó de nuevo. Hacía 5 minutos, su Leo había saltado por la ventana justo delante de ella. Ahora estaba desaparecido, dado por muerto. El pánico se apoderó de ella. Se tambaleó, una figura destrozada y desesperada huyendo hacia su coche. En el coche, se acurrucó en el asiento del conductor, con las manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo. Solo después de una larga calada, sus nervios comenzaron a calmarse. Se quedó mirando su mano, la misma que en un momento de dolor enloquecido casi había estrangulado a Julian hasta la muerte.
De repente recordó otra noche lluviosa de hacía muchos años, cuando esa misma mano había estado alrededor del cuello de otro hombre, su propio padre. Tenía 19 años. La aventura de su padre fue expuesta por los medios. Las acciones de la empresa familiar se desplomaron. El hombre se llevó a su amante y huyó del país, dejándola a ella y a su madre con un mar de deudas. De la noche a la mañana, la empresa quebró y su madre, desesperada, se suicidó. Una noche, acorraló a su padre cuando intentaba escapar para siempre. Tenía los ojos rojos de furia mientras lo estrangulaba, perdiendo el control. Fue Leo quien se abalanzó sobre ella, agarrándole las manos. Chloe, no lo hagas, arruinarás tu vida. Aún recordaba el sonido de la lluvia torrencial de aquella noche, tan fuerte que ahogaba todo menos los gritos desesperados de Leo. Finalmente, se soltó. Leo la abrazó con fuerza, con los brazos temblorosos, y la convenció de que abandonara su plan de venganza y volviera a vivir. Más tarde, con su ayuda, encontró pruebas de los negocios ilegales de su padre y lo envió a prisión. Se hizo cargo de lo que quedaba de la empresa y la convirtió en un imperio. Leo estuvo presente en todo momento, creando redes de contactos para ella, fundando sus propios negocios para atraer clientes y ayudándola a conquistar el mercado. Ganaron mucho dinero. Finalmente se casó con el hombre al que amaba más que a la vida misma. El cigarrillo se consumió y la brasa le quemó la piel. Salió de sus recuerdos con los ojos ya húmedos por las lágrimas. Era tarde cuando Chloe llegó a casa. Había pasado horas en la comisaría prestando declaración. Lo único que tenía para mostrar era un informe de desaparición. Sin un cuerpo, la policía no podía emitir un certificado de defunción. Por ahora, se había ido. Señorita Sterling, después de 2 años puede solicitar que lo declaren legalmente muerto. Chloe se desplomó en el sofá, rió con amargura y tiró el informe a un lado. ¿Declarado muerto? Está jugando conmigo. Todo esto es solo una estratagema para que vuelva arrastrándome. Miró al suelo, a los restos del pastel que había destrozado. El viento frío aún silbaba a través de la ventana abierta. Todo era un duro recordatorio de que lo sucedido era real. Su Leo realmente había saltado por esa ventana. Un escalofrío profundo e inquebrantable le subió por los pies, envolviéndole el corazón. No podía quedarse en la sala ni un segundo más. Huyó al dormitorio y se tumbó en la cama. Su mente repitió la imagen de Leo, sonriéndole mientras caía de espaldas en la noche. Un dolor agudo y desgarrador le atravesó la cabeza, tan intenso que tuvo que apretarse las sienes con los puños para soportarlo. Las migrañas habían comenzado hacía años, cuando estaba ahogada en deudas y trabajando en varios empleos, día tras día llevando su cuerpo al límite. Pero en aquel entonces, por muy agotada que estuviera, llegaba a casa, a un pequeño y destartalado estudio, y lo encontraba allí. Estaba igual de cansado, pero era una presencia cálida, sólida y confiable que hacía soportables las dificultades. Su casa era un basurero, goteaba en invierno y estaba infestada de cucarachas en verano. No era un hogar de verdad, pero Leo nunca se quejaba, hacía que el pequeño espacio fuera acogedor. Se tumbaban en su fino colchón, con la cabeza de ella en su regazo mientras él le masajeaba suavemente las sienes. Una noche, mientras lo hacía, vio sus manos, las que antes eran tan elegantes y limpias ahora estaban cubiertas de ampollas rojas e hinchadas por el frío, algunas ya supuraban. En ese momento, algo agudo se retorció en su corazón. Recordó haberle agarrado las manos esa noche, jurando, Leo, te juro que me aseguraré de que tengas una buena vida. Lo juro. Y ella se había convertido en un titán de la industria. Su Leo había pasado de ser un don nadie a un respetado empresario por derecho propio, su igual en el mundo corporativo. Se mudaron del estudio a un apartamento, luego a un ático, luego a la finca. Pero en algún punto del camino, perdida en el brillo de la riqueza y la tentación, se había perdido a sí misma. Incluso cuando Leo se enteró de Julian, cuando discutieron hasta que ambos estuvieron en carne viva y gritando, no pensó que fuera un problema grave, solo estaba jugando. Había estado tan reprimida durante tanto tiempo que quería sentirlo todo,
experimentar una sensación de abandono temerario. Todas las demás personas ricas que conocía lo hacían, las mujeres ricas mantenían a jóvenes guapos a su lado para divertirse. Era normal, ¿no? Sus maridos probablemente estaban mucho peor. Ninguno se estaba divorciando ni llevando a sus esposas al suicidio. Podía entenderlo, mientras ella lo hubiera deseado, podrían haber estado juntos para siempre. Para siempre jamás. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado a su fin? Chloe parecía haberlo olvidado. Había olvidado que la razón por la que había luchado tanto para salir de ese pozo era para que ella y su Leo pudieran estar juntos para siempre y envejecer enamorados. Cuando desperté, estaba en mi cama. La cabeza aún me latía débilmente. Afuera caía una lluvia ligera, igual que cuando salté del piso 19. Mi corazón se detuvo. Abrí la ventana de golpe, pero la vista era de una calle familiar de barrio, llena de gente comprando comida callejera. El aire estaba cargado con el olor a comida. Una oleada de alivio me invadió. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, su cuenta bancaria ha sido acreditada con $8.000 o 80 millones. Apreté el teléfono y lentamente comprendí algo, no era un sueño, todo era real. 8 años atrás, tuve un accidente laboral, una caída desde una gran altura que me dañó la columna vertebral y me dejó tetrapléjica. Esa noche, el sistema apareció por primera vez y decía que si lograba completar una misión de salvación me recompensaría con un cuerpo sano. Acepté, y así comenzaron mis 8 años con Chloe Sterling. Ahora estaba de vuelta en mi propio mundo. No solo tenía un cuerpo sano de nuevo, sino que también poseía una inmensa fortuna. En este mundo no habría más peleas interminables, no más noches solitarias, no más llorar en la almohada ni más de ese matrimonio sofocante y asfixiante. Solté un suspiro largo y lento, con los ojos llenos de lágrimas y la sensación de libertad, era tan bueno. Mi vida en mi mundo original no cambió drásticamente, la única diferencia real fue el suministro de dinero de por vida en mi cuenta bancaria, lo que me dio completa libertad financiera. Fuera de mi tranquila vida laboral, comencé a viajar sola, a veces iba a los paisajes brumosos y empapados de lluvia del noroeste del Pacífico, otras veces a los vastos y solitarios desiertos del suroeste. Disfrutaba de cada nueva vista. Compré una casa moderna junto a un lago, cuyos ventanales de piso a techo en el dormitorio daban al agua cristalina. Los días que no viajaba me acurrucaba en una silla colgante en mi dormitorio, tomando el sol y leyendo un libro. Mi gato solía saltar a mi regazo, ronroneando contento. Nadie llegaba a casa para ignorarme, nadie me gritaba ni me agarraba la cara para obligarme a mirarme en el espejo al monstruo en el que me había convertido. Durante estos 2 años, me reconstruí lentamente. Volví a ser el Leo seguro y tranquilo que solía ser al principio. Todo estaba bien, un mundo sin Chloe no era más que cielos azules. 2 años después, los recuerdos casi se habían desvanecido, hasta que una noche, después de tomar algo con unos viejos amigos, llegué a casa y me desplomé en la cama, aturdido por el alcohol. El sistema reapareció. Al principio pensé que estaba borracho al oír cosas, pero entonces una luz blanca familiar se materializó frente a mí. Anfitrión, me disculpo por la intrusión, pero no tengo otra opción porque rompí las reglas para permitirte regresar. La protagonista, Chloe Sterling, nunca ha encontrado tu cuerpo y no puede aceptar tu muerte. A medida que su obsesión se profundiza, el mundo que habita está al borde del colapso. Si su mundo es destruido, yo, como su sistema, seré borrado permanentemente. Por favor, ayúdame. Regresa una vez más y extingue por completo la última esperanza que le queda. No tendrás que completar una misión ni quedarte permanentemente. Solo tendrás 5 horas. Cuando se cumplan las 5 horas, sin importar el resultado, te traeré de vuelta a casa. El sistema me mostró fragmentos de la vida de Chloe durante los últimos 2 años. Iba a trabajar, dirigía su empresa, pero su temperamento se había vuelto peligrosamente volátil y sus empleados vivían con miedo constante. El jarrón de su oficina había sido destrozado y reemplazado docenas de veces.
En las raras ocasiones en que un socio comercial mencionaba mi muerte o intentaba emparejarla con otro hombre, los miraba con una mirada gélida y les decía con cara de piedra que yo no estaba muerto, y ellos huían aterrorizados. Después preguntaba a su asistente si había recibido algún mensaje mío ese día. Observé en silencio, no sentí ni una pizca de lástima, solo un tranquilo vacío, pero oí desesperación en la voz del sistema. Pensé en cómo había sido mi único compañero durante 8 años en ese otro mundo, cómo lo arriesgó todo para traerme a casa solo porque escuchó mi súplica desesperada. No era un amigo, pero sí algo cercano. Tras un momento de consideración acepté. Mi despedida de Chloe había sido abrupta, alimentada por años de amargura, tenía que ver mi muerte como un último y brutal acto de desafío. No era de extrañar que no pudiera dejarlo ir. Esta vez cortaría la conexión para siempre, la obligaría a aceptar la verdad. Abrí los ojos y estaba de vuelta en su antiguo hogar. Era tarde, la casa estaba oscura y vacía. Habían pasado 2 años y casi había olvidado este lugar, pero cada detalle me recordaba que había vivido allí 8 años. Nada había cambiado, la casa estaba conservada exactamente como la dejé, incluso la foto de boda que destrocé con mi anillo había sido reparada y colgada de nuevo en la pared de la sala, excepto que ahora a mi lado de la foto era un espacio en blanco. Entré en la habitación, mi almohada seguía junto a la suya como si nunca me hubiera ido, mi libro favorito estaba en la mesita de noche donde siempre lo guardaba. Lo cogí, las páginas estaban amarillentas y los bordes curvados, marcados por alguien que lo había hojeado incontables veces. El sistema me había dicho que después de irme, Chloe pasó todas las noches sin dormir aferrada a este libro. Al desaparecer yo, también desaparecieron todas mis pertenencias, mi ropa, mis fotos, ese libro, que ella me había comprado y que tenía mis notas y subrayados en los márgenes, era la única prueba física de mi existencia. Mientras estaba allí, perdida en mis pensamientos, oí que se abría la puerta principal, era Chloe. En 2 años, sus rasgos llamativos se habían agudizado y vuelto más fríos, la oscuridad de sus ojos reflejaba la sombría noche de invierno de afuera. Se quitó los tacones, entró en la casa y ni siquiera encendió la luz. No me vio en la sala de estar en penumbra, se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo, había pasado de los mentolados suaves que solía fumar a marcas baratas y fuertes. La brasa brillaba en la oscuridad. Cuando el cigarrillo se apagó, cogió el teléfono y revisó sus mensajes, frunció el ceño. Solía ignorar mis mensajes cuando salía, dejándome con Reed, y con el tiempo dejé de escribir y de esperar a que volviera a casa. Se cubrió la cara con la mano. 2 años, Leo, qué cruel eres, murmuró. Ni un solo mensaje, ¿cuánto tiempo vas a seguir así antes de que finalmente cedas? Apagó el teléfono con impaciencia y miró por la ventana con la mirada vacía y muerta. De repente sonó el teléfono, rompiendo el silencio. Miró el identificador de llamadas, dudó y respondió, señora Sterling, esto es solo un recordatorio de que su marido lleva 2 años desaparecido, tiene derecho a ir a la comisaría y obtener un certificado de defunción. El rostro de Chloe se tensó, una tormenta se apoderó de sus ojos oscuros y la temperatura en la habitación se desplomó. Mi esposo no está muerto, siseó. ¿Ninguno de ustedes encontró su cuerpo y tienen el descaro de decirme que está muerto? Ja, ese es un truco en el que nunca caeré. Su mano se tensó sobre el teléfono, clavándose las uñas en la palma. Si alguien me vuelve a llamar para obtener un certificado de defunción, iré a buscarle uno. Colgó el teléfono de golpe, lanzándolo al otro lado de la habitación. Su puño se estrelló contra la mesa de centro de cristal, el crujido resonó en el silencio. Inclinó la cabeza y susurró con voz ronca, mira, ¿cuánto tiempo me vas a castigar antes de volver? Observé su actuación desde las sombras, una sensación de sombría diversión me invadió. ¿Volver para qué? Para verla desfilar con Julian, para sentir cómo las sombras de su traición crecían hasta devorarlas. Me recuperé por completo y, tras un largo instante, salí del dormitorio. Mi voz, fría y clara, atravesó la oscuridad. ¿Por qué sigues mintiéndote a ti misma, Chloe? Al oír mi voz, el cuerpo de Chloe se estremeció,
giró la cabeza lentamente y, al verme, se quedó paralizada, mirándome fijamente durante un largo instante de silencio hasta que una luz comenzó a brillar en sus ojos. Se acercó a mí con cautela, como si temiera despertar de un sueño, extendió las manos temblorosas hasta que finalmente me envolvió en un fuerte abrazo. Hundió la cara en mi cuello, respirando hondo, con la voz ronca y apagada. Leo, me asustaste tanto, todos decían que estabas muerto, pero no les creí, simplemente no quería creerles. Mira, esperé y finalmente regresaste. La aparté con expresión impasible. Chloe, estoy muerta, ¿no lo recuerdas? Hace 2 años, justo delante de ti, salté del piso 19, bajé con mi bendición para ti y Julian mientras tú. La observaba, sus largas pestañas temblaban, parecía perdida, como si finalmente la realidad la estuviera asimilando. 2 años atrás realmente había muerto frente a ella, un segundo le hablaba suavemente y al siguiente caía de espaldas al abismo, sin vacilación, sin arrepentimiento, simplemente desaparecí de su mundo. El rostro de Chloe se puso blanco como una sábana, su mano tembló al agarrarme por los hombros. No, eso es imposible, Leo, estás aquí mismo, volviste. Después de que te fuiste, interrumpí el embarazo, corté todo contacto con Julian y nunca lo volví a ver. Leo, ¿podemos volver a ser como antes? Por favor. Estreché la mano, con la mirada tranquila, y caminé hacia la ventana por donde había saltado, la abrí y sentí el mismo viento frío de la noche en la cara. Chloe, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Hace 8 años el sistema me trajo aquí, aparecí de la nada frente a una Chloe desamparada, acababa de perder a su madre y había sido golpeada por cobradores de deudas. Estaba de pie en el borde de un rascacielos, con un pie ya por encima. Literalmente caí del cielo y la tiré al suelo sujetándola. Miré a la chica sin vida debajo de mí y sonreí, no te atrevas a saltar, puedo ayudarte. Un destello de vida regresó a sus ojos muertos. En ese momento estaba demasiado sumida en su dolor como para preguntarse de dónde venía. Ahora, al resurgir el recuerdo, una expresión de sorpresa y confusión se dibujó en su rostro. Chloe, nunca fui de tu mundo. Vine aquí con la misión de salvarte, cuando una misión terminaba, se suponía que debía irme para volver a mi propio mundo, pero no lo hice. Me quedé porque te amé, me quedé y me casé contigo. Miré por la ventana las estrellas centelleantes, tan brillantes como en nuestra noche de bodas. Esa noche, Chloe me abrazó y me prometió, Leo, me salvaste la vida, reescribiste mi destino. Si alguna vez te traiciono, espero que me atropelle un coche en el momento en que salga. Leo, me aseguraré de que vivas una buena vida. Yo le creí y le di todo, mi corazón, mi cuerpo, mi alma. Más tarde convirtió su empresa en un imperio y cumplió su promesa, convirtiéndome en el glamoroso esposo de la gran Chloe Sterling. Ya ni siquiera tuve que trabajar, solo tenía que esperarla en casa. Pero nuestras conversaciones se acortaron, ella empezó a quedarse fuera toda la noche y al final no estaba esperando la felicidad, sino el titular que anunciara su romance con Julian. Fue entonces cuando apareció la primera grieta entre nosotros y, en la agonía de nuestra lucha constante, esa grieta se ensanchó hasta convertirse en un abismo insalvable, yo estaba de un lado y ella del otro, para no volver a encontrarnos jamás. Mientras los recuerdos regresaban, una mirada de dolor cruzó el rostro de Chloe. Leo, lo siento mucho, siempre estuviste ahí para mí. No importa en qué me haya convertido, tú nunca te fuiste. Me volví demasiado cómoda, demasiado confiada, por eso quise salir a buscar algo nuevo. En aquel entonces podía tener todo lo que quisiera. De repente me sentí resentido por la vida tranquila y ordinaria que teníamos. Quería probar todo lo que nunca había probado, incluidos otros hombres. Ella bajó la cabeza y apretó los puños. Nunca pensé que te irías. Después de 8 años juntos, pensé que era solo una parte de mi vida, tal vez incluso una parte desechable. Pero después de que saltaste esa noche, nunca volví a dormir una noche entera. Ella levantó la vista, con los ojos temblorosos, y tomó mi mano. Leo, me equivoqué. Estaba tan equivocada.
Retiré mi mano bruscamente. Chloe, hace 2 años, cuando me empujaste frente a ese espejo y me dijiste que estaba vieja, que había perdido todo rastro de mi antiguo yo, no dudaste ni un segundo. No había dolor en tus ojos. Nunca olvidaré la mirada de placer puro y sin adulterar en tu rostro mientras susurrabas al oído de Julian. Tampoco olvidaré jamás el desprecio y el odio en tus ojos cada vez que peleábamos. Esas imágenes, las que me hicieron sentir como un lunático delirante, están grabadas en mi memoria. Un amante es como una flor. Ella me regó con el veneno de su traición e infidelidad y me marchité. Los ojos de Chloe estaban inyectados en sangre, como si fueran a sangrar. No, no fue así. Yo simplemente estaba enojada. Me quedé atrapada en la pelea. No lo sabía. Leo, solo te he amado a ti. Dices que nunca tuviste sentimientos por Julian, que solo estabas jugando. ¿Es esa la verdad? Le diste dinero, le diste tu tiempo y le diste tu protección. Si eso no es un tipo de amor, entonces ¿qué es? Dices que me amas. Entonces, ¿cuál es tu amor por mí? ¿Es frialdad, discusiones, conflicto constante? Si eso es tu amor, no quiero saber nada de él. Ella dijo que nunca le importó, pero le compró coches y artículos de lujo sin pestañear. Lo llevó al médico cuando estaba enfermo. Lo llamaba cuando tenía miedo de las tormentas eléctricas. Y en cada pelea entre nosotros, ella siempre estaba de su lado, protegiendo a su preciado juguete. Después de todos esos años, todos esos momentos de descuido, ¿cómo podía decir que no había afecto? Cuando mis palabras cayeron, Chloe se desplomó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Miré la hora. Me quedaba 1 minuto de mis 5 horas. Chloe parecía sentirlo también. Me miró nuevamente apoyada contra la ventana y extendió una mano temblorosa, tratando de agarrarme. Leo, no me dejes. Por favor, no me dejes. La cuenta regresiva del sistema comenzó en mi oído. Chloe, volví por 5 horas porque solo estuvimos verdaderamente enamorados durante 5 años. Nos amamos una vez, pero ya no. En algún libro de contabilidad cósmico, los 5 años de amor de Chloe habían comprado mi breve regreso de 5 horas, pero eso fue todo. Ya no quedaba amor para sostenernos ni un segundo más. La puerta temporal se abrió. Miré a Chloe una última vez. Sus lágrimas cayeron sobre mi mano, calientes y escaldantes, tal como habían sucedido 8 años atrás, cuando su corazón dolía por mí. Adiós, Chloe. Por última vez, Leo, no. Con esas últimas palabras, desaparecí de su vista, dejándola arrodillada, sola, en la vasta casa vacía, sus gritos resonando en el silencio. Después de que Leo se fue, Chloe se quedó tendida en el suelo donde él había desaparecido, mirando fijamente al techo. Hace 2 años, cuando él desapareció después de la caída, ella todavía podía mentirse a sí misma, ningún cuerpo significaba que no estaba muerto. Pero ahora sabía que Leo nunca regresaría. Nunca lo volvería a ver en este mundo. Habían estado juntos durante 8 años. Los años más preciosos de su vida los pasó con él. Él le había enseñado a creer y a amar de nuevo, a aprender a amar. Su plan de vida había sido sencillo: casarse con Leo, tener un hijo y vivir felices para siempre. Había logrado el primer objetivo, pero el destino tenía otros planes. La historia de amor dio un giro y el final no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Toda la belleza se detuvo de golpe en su 3er año de matrimonio. Cuando aquel joven modelo con ambición en los ojos se le lanzó encima, ella le preguntó su nombre por capricho. Julián, bastante cerca de Leo. Esa noche, lo dejó quedarse. Desde allí, hizo una cosa inexplicable tras otra hasta que miró hacia arriba y se dio cuenta de que habían pasado el punto sin retorno. Recordó que ella y Leo casi tuvieron un hijo una vez, pero nunca llegó a sentir la alegría de ser madre. Ese niño se perdió debido a su traición, un secreto que ella le había ocultado. Entonces Julián le dijo que estaba embarazada nuevamente. Al principio tenía miedo de perderse.
Pero la alegría de una nueva vida nubló su juicio y creyó la mentira de Julián de que Leo había tratado de hacerles daño. Ese lapsus momentáneo de juicio le costó todo. Más tarde, cuando tuvo la cabeza clara, se dio cuenta de que todo era una mentira que Julián había inventado para asegurar su posición. Ella entró en pánico e interrumpió el embarazo, esperando que fuera suficiente para ganarse el perdón de Leo. Julián la acusó de ser cruel, de arruinarle la vida. Ella simplemente le sonrió desde su posición de poder y le dijo: «Debiste saber que este era un posible resultado en el momento en que decidiste ser mi amante». Ella lo hizo todo como penitencia, esperando que el verdadero Leo, escondido en algún lugar, viera lo mucho que lo sentía. Pero después de 2 años de espera, su recompensa no fue el perdón, sino una despedida final que destrozó el alma. Después de un largo rato, Chloe se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana abierta. Miró hacia abajo, era un abismo oscuro e interminable. Pero su Leo había sido tan decidido cuando saltó, sin una pizca de arrepentimiento. Ella extendió los brazos y cerró los ojos, sintiendo el viento azotarla. Había dicho que cuando saltara, volvería a casa. Si ella saltaba, ¿podría verlo también? Un momento después, sin dudarlo, se inclinó hacia adelante y cayó. Terminó su vida a los 26 años. Con su muerte, la misión de salvación de la protagonista, Chloe Sterling, quedó oficialmente completa. El mundo alternativo se estabilizó y comenzó a funcionar normalmente nuevamente. El sistema emitió un zumbido largo y bajo y, con un estruendo de maquinaria cósmica, comenzó un nuevo ciclo.